¿Alguna vez te has sentido demasiado joven, débil o poco preparado para cumplir algo grande? Pues déjame contarte que uno de los hombres más influyentes del Nuevo Testamento, alguien que estuvo codo a codo con Pablo, comenzó su camino con esa misma sensación. Su nombre era Timoteo, y su historia no es tan conocida como la de Pedro o Juan, pero esconde lecciones que pueden transformar tu vida. Timoteo no aparece en los Evangelios, no estuvo cuando Jesús multiplicó panes ni cuando calmó la tormenta, pero eso no significa que su papel fuera menor. De hecho, fue tan cercano a Pablo que éste lo llamó su verdadero hijo en la fe. Y si alguien como Pablo, el gran apóstol a los gentiles, veía en él algo tan especial, entonces vale la pena que hoy nos detengamos y escuchemos lo que su vida nos tiene que enseñar. Imagina por un momento el mundo en el que creció Timoteo. Hablamos de un tiempo de persecución contra los cristianos, de confusión política bajo el Imperio Romano y de choques culturales entre judíos y griegos. No era un lugar cómodo para hablar de fe, y mucho menos para convertirse en líder. Timoteo nació en Listra, una ciudad pequeña de Asia Menor, en lo que hoy sería Turquía. No era un lugar importante como Roma o Jerusalén, pero fue allí donde la semilla de su fe comenzó a germinar. Su familia tenía una mezcla interesante. Su madre, Eunice, era judía creyente, y su abuela Loida también había abrazado la fe en el Dios de Israel. Ellas fueron quienes lo educaron desde niño en las Escrituras. Pablo mismo lo reconoció en su carta. Desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? La primera gran enseñanza de la historia de Timoteo es que la fe muchas veces comienza en casa, con las palabras sencillas de una madre o una abuela que siembran valores en el corazón de un niño. Puede que no tengan templos ni púlpitos, pero lo que hacen deja huellas eternas. El padre de Timoteo, en cambio, era griego y no compartía esa fe judía. Esto hacía que Timoteo creciera en una tensión cultural. Por un lado, el mundo judío de su madre y su abuela, con sus enseñanzas y tradiciones, y por otro lado, la cultura griega de su padre, más racional, más pagana, más enfocada en la filosofía y los dioses del Olimpo. Y ahí estaba Timoteo, entre dos mundos, aprendiendo a encontrar su identidad. La vida parecía avanzar con normalidad hasta que un día todo cambió. Pablo llegó a Listra. Este hombre viajero, apasionado y polémico, había comenzado su misión de llevar el Evangelio a los gentiles, y Listra fue una de sus paradas. La primera vez que Pablo estuvo allí, fue apedreado casi hasta la muerte por anunciar a Cristo. Sin embargo, cuando regresó en su segundo viaje misionero, encontró a un joven de fe sincera, respetado por los hermanos, alguien con un fuego interior que no se podía ignorar. Ese joven era Timoteo. Pablo vio en él más que un creyente. Vio un discípulo, un compañero de batalla. Y fue ahí donde comenzó una de las relaciones más poderosas del Nuevo Testamento. Pablo tomó a Timoteo consigo y lo convirtió en su mano derecha en viajes, cartas, visitas a las iglesias y momentos de persecución. Pero, aquí aparece un desafío que muchas veces olvidamos. Timoteo era joven. Muy joven, en una época donde la autoridad estaba reservada para los mayores. ¿Cómo podía alguien así guiar comunidades enteras? De hecho, Pablo mismo le tuvo que escribir: que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ese versículo nos abre una ventana a la vida de Timoteo. Un joven con grandes responsabilidades, que quizá luchaba con inseguridades, con miedo al rechazo, con la duda de no sentirse suficiente. Y ahí es donde la historia se vuelve tan cercana para nosotros. Porque ¿quién no ha sentido que no tiene lo que hace falta para enfrentar lo que viene? Timoteo nos enseña que la edad, la cultura o el trasfondo no son excusas cuando Dios te llama. Lo que realmente importa es la disposición del corazón. Piénsalo así. Mientras otros buscaban líderes con experiencia, Pablo eligió a un joven que apenas comenzaba. ¿Por qué? Porque vio en él sinceridad, humildad y un corazón dispuesto a servir. Aquí podemos extraer una verdad poderosa. Dios no siempre llama a los más preparados, pero siempre prepara a los que llama. Y si en algún momento de tu vida has sentido que no tienes suficientes títulos, recursos o experiencia, recuerda a Timoteo. Lo que Dios busca no es perfección, sino disposición. Cuando Pablo invitó a Timoteo a unirse a su misión, no era una propuesta ligera. Imagina a un joven dejando atrás su ciudad,
su familia, su vida conocida, para embarcarse en un viaje incierto lleno de peligros. No había seguridad, no había dinero garantizado, no había fama ni comodidad. Lo que había era riesgo, persecución, cárceles, hambre, y al mismo tiempo, la oportunidad de ver la mano de Dios en acción. Timoteo aceptó, y esa decisión marcó el resto de su vida. Pablo lo llevó consigo en su segundo viaje misionero, junto con Silas. Fue un recorrido agotador. Listra, Derbe, Iconio, Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Lugares lejanos unos de otros, culturas diferentes, gente que recibía el Evangelio con gozo y otros que respondían con violencia. Y en medio de todo eso, ahí estaba Timoteo, aprendiendo, observando y también participando. Uno de los primeros grandes desafíos que enfrentó fue algo cultural. Como su padre era griego, Timoteo no había sido circuncidado. Y en aquel tiempo, esto podía ser un problema serio al predicar a comunidades judías. Pablo, con sabiduría, decidió que Timoteo debía circuncidarse para evitar obstáculos en el ministerio. Para un joven, ese acto no solo fue doloroso físicamente, sino también una prueba de compromiso. Timoteo mostró que estaba dispuesto a sacrificar comodidad y orgullo con tal de servir mejor a Cristo. Esa es otra lección poderosa. Seguir a Dios no siempre es cómodo, pero siempre vale la pena. A lo largo de los viajes, Pablo comenzó a confiar cada vez más en Timoteo. En varias cartas, lo menciona con cariño y lo envía como su representante a diferentes iglesias. Imagina lo que significaba eso. Pablo, el gran apóstol, confiando a este joven la tarea de corregir, animar y guiar comunidades enteras. Por ejemplo, cuando la iglesia en Tesalónica enfrentaba persecución y confusión, Pablo envió a Timoteo para fortalecerlos. Y más tarde escribió: por eso, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y animaros en la fe. 1 Tesalonicenses 3, 1-2. Esto nos muestra el nivel de confianza que Pablo tenía en él. Timoteo no era un simple acompañante. Era un líder en formación, un pastor en pleno ejercicio. Claro, no todo fue fácil. Ser joven en un mundo donde los mayores tenían la voz principal le costó críticas. Algunos lo menospreciaban, otros dudaban de su autoridad. Pablo, consciente de eso, lo animaba constantemente. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Ese versículo ha resonado durante siglos porque refleja una lucha que todos enfrentamos: el miedo. Timoteo no era un héroe sin emociones, era un joven real, con nervios, con dudas, con inseguridades. Y aún así, siguió adelante porque confiaba en el llamado de Dios. Durante esos años, Timoteo fue testigo de milagros, persecuciones, predicaciones apasionadas y hasta cárceles. Vio a Pablo ser apedreado, azotado y encarcelado, pero también lo vio predicar con valentía y amor, aun en medio del dolor. Y todo eso lo formó como discípulo. Lo que más impacta es que Pablo no solo le enseñó teología o doctrina, sino que le mostró cómo vivir la fe en la práctica. Predicar bajo presión, amar a los que te odian, mantenerse fiel cuando todo se derrumba. Timoteo no recibió solo palabras, recibió un ejemplo vivo. Ese es otro punto clave. El discipulado verdadero no se trata solo de enseñar con palabras, sino de mostrar con la vida. Pablo lo entendía, y Timoteo lo absorbía cada día. En los viajes también aprendió a lidiar con divisiones dentro de las iglesias, con falsos maestros y con la necesidad de mantener la unidad. Ser discípulo de Pablo no era estar en la sombra, era estar en el frente de batalla. La historia de Timoteo en este periodo nos invita a reflexionar. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? Todos necesitamos un Pablo en la vida, alguien que nos inspire, nos corrija y nos empuje a crecer. Y también, con el tiempo, todos estamos llamados a ser un Pablo para alguien más, un mentor, un guía, un ejemplo. Timoteo pasó de ser un joven tímido a convertirse en un líder confiable, y todo gracias a que aceptó caminar junto a alguien que ya había recorrido el camino. Después de acompañar a Pablo en tantos viajes y de haber aprendido de primera mano lo que significa vivir por fe, Timoteo recibió una de las misiones más difíciles de su vida: ser pastor en la ciudad de Éfeso. Éfeso no era cualquier lugar. Era una ciudad rica, influyente,
famosa por su templo a la diosa Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un centro comercial, cultural y religioso donde miles de personas llegaban para comerciar y adorar. En ese ambiente lleno de idolatría, prácticas ocultistas, supersticiones y filosofías, Timoteo fue colocado como líder de la comunidad cristiana. Imagina lo que significaba esto. Un joven que había crecido en una ciudad pequeña ahora debía guiar a una iglesia en una metrópolis complicada, rodeada de falsas enseñanzas, tensiones sociales y persecuciones. No era un llamado fácil. Pablo sabía lo que Timoteo enfrentaba, y por eso le escribió cartas personales, que hoy conocemos como 1 y 2 de Timoteo. Esas cartas son como un manual de liderazgo espiritual y también como una carta de un padre a su hijo. En ellas, Pablo no se limita a darle instrucciones prácticas, sino que lo anima, lo corrige y lo fortalece. Le recuerda que debe ser ejemplo, que debe mantenerse firme en la doctrina, que debe cuidar de su propia vida espiritual antes de intentar guiar a otros. En 1 Timoteo, Pablo le aconseja sobre cómo organizar la iglesia, los obispos, los diáconos, el cuidado de las viudas, el trato hacia los ancianos y hacia los jóvenes. Le advierte también sobre los falsos maestros, personas que usaban la fe como negocio o que distorsionaban el mensaje del Evangelio. Pero lo más conmovedor está en la segunda carta. Allí, Pablo escribe desde la cárcel, sabiendo que su vida estaba llegando a su fin. Le dice a Timoteo: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». Estas palabras no son solo un testimonio de Pablo, sino también una antorcha que pasa a Timoteo. Un llamado a no rendirse, a seguir luchando, a permanecer fiel aunque las circunstancias sean duras. Timoteo, como cualquier joven, seguramente enfrentaba dudas. ¿Seré lo suficientemente fuerte? ¿Podré guiar a una iglesia en medio de tanto caos? ¿Y si fracaso? Pablo lo sabía, y por eso le escribe esas líneas inmortales. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esa frase no era teoría. Era un recordatorio de que la timidez y el miedo no podían detenerlo, porque dentro de él habitaba el Espíritu de Dios. Y esa verdad es tan real para Timoteo en el siglo I como para ti hoy. Cuando Dios te llama, te equipa con lo que necesitas. El ministerio de Timoteo en Éfeso no estuvo exento de luchas. La tradición cristiana cuenta que enfrentó oposición, conflictos internos y que incluso llegó a ser martirizado por predicar contra la idolatría. Según algunos relatos históricos, murió apedreado cuando trató de impedir una procesión dedicada a Artemisa. Aunque esos detalles no aparecen en la Biblia, lo que sí sabemos es que su vida fue un ejemplo de fidelidad. No buscó gloria, no escribió grandes tratados, no fundó un imperio religioso. Simplemente fue fiel en lo que Dios le puso en las manos. Y esa fidelidad marcó a generaciones enteras de creyentes. La historia de Timoteo podría parecer pequeña al lado de gigantes como Pedro, Juan o Pablo. No vemos a Timoteo caminando sobre el agua, ni escribiendo cartas a naciones enteras, ni predicando un sermón que convierte a miles de personas en un solo día. Y sin embargo, su huella en la historia del cristianismo es profunda y silenciosa, como la raíz de un árbol que sostiene todo lo demás. Su legado no está en grandes discursos públicos, sino en la fidelidad diaria, en la obediencia constante, en el ser discípulo y luego maestro. Fue la mano derecha de Pablo, el receptor de cartas que hoy inspiran a millones, el pastor que cuidó a una iglesia en un entorno hostil. Y eso nos recuerda que la grandeza en el reino de Dios no siempre se mide por los aplausos, sino por la fidelidad en lo secreto. Cuando Pablo lo llama, mi verdadero hijo en la fe, nos está mostrando un vínculo que va más allá de la misión. Pablo fue un padre espiritual que sembró en Timoteo y lo preparó para continuar la obra. Y esto nos lanza una pregunta para hoy. ¿Quiénes son los Timoteos a los que estamos formando? ¿Y quiénes son los Pablos que nos inspiran y corrigen? Otra enseñanza poderosa de Timoteo es que la edad no limita el llamado. En un mundo donde muchas veces se menosprecia a los jóvenes, Dios muestra que puede usarlos para liderar, enseñar y transformar. La juventud de Timoteo no fue un obstáculo, fue una oportunidad para demostrar que el poder viene del Espíritu Santo y no de los años acumulados. También aprendemos que el miedo no es el fin. Pablo lo sabía. Timoteo era tímido, quizá inseguro. Pero esas debilidades no lo descalificaron. Al contrario, lo hicieron depender más de Dios. Y lo mismo sucede contigo y conmigo.
Nuestras inseguridades pueden convertirse en la plataforma perfecta para que Dios muestre su fuerza. En cuanto al final de su vida, no tenemos detalles claros en la Biblia, pero la tradición sugiere que fue fiel hasta la muerte, predicando en Éfeso incluso cuando eso le costó la vida. Y aquí aparece otro punto vital. La fidelidad no siempre garantiza una vida cómoda, pero sí garantiza una vida con propósito eterno. Hoy, cada vez que leemos las cartas de Pablo a Timoteo, escuchamos ecos de esa relación íntima de mentor e hijo, de apóstol y discípulo, de dos generaciones trabajando juntas por el mismo evangelio. Y nos damos cuenta de que el cristianismo no se extendió solo por grandes discursos, sino por pequeños actos de obediencia multiplicados en miles de vidas como la de Timoteo. La pregunta final es, ¿qué hacemos con este legado? Timoteo nos invita a vivir una fe auténtica, a no dejar que el miedo nos paralice, a ser ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Nos recuerda que lo que sembramos en casa, como hicieron su madre y su abuela, puede cambiar generaciones. Y nos desafía a mantenernos firmes en un mundo que ofrece miles de distracciones, porque lo eterno vale más que lo inmediato. Así que la próxima vez que te sientas pequeño, insuficiente o ignorado, recuerda a Timoteo. Un joven de una ciudad desconocida, criado entre dos culturas, tímido y vulnerable, y sin embargo, elegido por Dios para ser columna de la Iglesia. Si Dios pudo usar a Timoteo, también puede usarte a ti. La historia de Timoteo no es solo un capítulo antiguo, es un espejo para nuestra vida hoy. La fidelidad sigue siendo el camino, el miedo no es una excusa y el legado de fe comienza en lo pequeño. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y acompáñanos en el próximo vídeo donde seguiremos descubriendo secretos ocultos de la Biblia que pueden transformar tu vida.